Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico, ahora más específicamente en nuestros países, y estábamos hablando en los videos anteriores, 2 o 3 videos anteriores, estábamos hablando de un poco las barreras y las frustraciones que los agentes de Estados Unidos cuando trabajan en Latinoamérica se encuentran con el tema de la controversia que a veces existe en investigar temas de narcotráfico en Latinoamérica. Y una de las cosas, uno de los comentarios que yo les hacía, que les había hecho y todo, es que a veces, a pesar de que muchos, y le digo, hay excelentes policías, no me malinterpreten que todo mundo es corrupto, que todo mundo no es un profesional, hay excelentes policías, hombres y mujeres, investigadores, fiscales, jueces, jefes incluso, incluso políticos, le voy a ser sincero, gente política que sí se interesa por el tema del narcotráfico en su país, porque sabe que el tema de la droga no es de Estados Unidos nada más, a pesar de que muchos tontos políticos y incluso algunos periodistas y todo, por desdén se echan de que la droga, la culpa la tienen los gringos. No entienden que su país se le está yendo al diablo por echarle la culpa a Estados Unidos y no prestarle atención. Entonces, una de las cosas que estamos tratando aquí de comentar es que las investigaciones, a pesar, le digo, de que muchas fuerzas policiales, incluso en la parte judicial, obviamente en la parte política, obviamente en la parte de los sistemas de seguridad, particularmente los jefes, los ministros, los militares, incluso algunos fuerzas armadas, jefes de fuerzas armadas, todo, quieren impedir y quieren controlar que lo que ocurre dentro de su país por el interés que los, como dicen en nuestros países, los gringos tienen ahí en entrometerse en cosas internas. Le digo la verdad y le digo por experiencia, la temática interna de la política, de la sociedad, de todas estas cosas que no tiene nada que ver con el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico tiene poco impacto o interés. Ahora, si usted me está hablando de agencias de inteligencia, si usted me está hablando de agencias que se dedican a entrometerse en la política interna, en el movimiento financiero y todo eso, ahí no lo puedo discutir porque eso es otro tema totalmente distinto que no tiene nada que ver con el narcotráfico. O sea, yo lo estoy hablando desde un punto estrictamente policial, investigativo, en el que se lucha y en el que se investiga a los grandes carteles y a los grandes movimientos de droga. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Porque esto es muy importante. El tema es que en la mayoría de nuestros países, y esto ya lo comenté en el video anterior, el tema del narcotráfico está íntimamente asociado con la política, íntimamente asociado con la parte financiera del país, o sea, una economía negra, muchas veces con la parte, digamos, de las fuerzas de seguridad, ya sean militares o privadas. Entonces, hay mucha información que suele salir de ambos lados, tanto de los servicios de seguridad y de la policía, como de los narcotraficantes mismos, que están constantemente intercambiando información y pasándose información. Y esa información, aunque usted no lo crea, no es tan secreta como muchos creen que son. Porque hoy en día, con toda la tecnología que se tiene, incluso le digo, no solo con la tecnología, sino con toda la pelea constante de poderes que existe entre los narcos mismos, de un cartel hacia otro cartel, de una región a otra, esa información siempre sobresale. Entonces, ¿qué ocurre? Esa información nos llega a nosotros, a gente de Estados Unidos, en Latinoamérica, constantemente. Y no solo, le vuelvo a repetir, porque hay gente dentro de los sistemas de seguridad que son muy honestos, que sí quieren y apoyan muy bien de frente la lucha contra el narcotráfico, políticos, policías, agentes federales, jueces, fiscales, que proveen esa información. Pero irónicamente, aunque usted no lo crea, a veces los mismos narcotraficantes proveen información porque quieren noquear, y esto lo voy a hablar más adelante, vamos a decir, sacar del paso a su competencia. Entonces, es irónico, pero a veces estos mismos carteles se pelean entre ellos, ¿quién da más información? Bueno, los locales obviamente la reciben esa información, pero lo que ocurre es que siempre esa información
no pasa, no traspasa o se queda en los anales sabemos de algunos reportes, pero nadie los reporta. A diferencia de nosotros, que cuando esas cosas llegan a nosotros las tenemos que reportar porque esa es la función. Entonces, acuérdense una cosa muy importante: Estados Unidos, cuando tiene presencia en los países, y estamos hablando del narcotráfico, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de política, no estoy hablando de ideologías y demás. Cuando se habla de narcotráfico, inevitablemente estamos más interesados en lo que ocurre en referencia a Estados Unidos. O sea, le vuelvo a repetir lo mismo que siempre le he dicho. Estados Unidos se preocupa por lo que le afecta a ellos, no por lo que le afecta a otros países. Es una cosa que a veces mucha gente hace hincapié. ¿Y por qué no se meten y agarran a nuestros corruptos? ¿Y por qué cuando saben no se meten? Porque esa no es nuestra función número uno. Número dos, porque ahí sí estuviéramos violando la regla y todo. Y escúcheme, a veces le damos información a los locales, pero ellos nunca actúan, sobre todo cuando son gente de muy alto poder. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando trabajamos en conjunto, bien en conjunto, y tenemos gente confiable, y pues todo el mundo se beneficia. O sea, no es Estados Unidos nada más. Muchas veces cuando una buena investigación se hace en uno de nuestros países, el país mismo se beneficia porque saca del medio a un individuo que está posiblemente creando mucho caos en una zona. Pero ¿qué ocurre? Para que eso ocurra tiene que haber un gran apoyo político, un gran apoyo policial, un gran apoyo militar, un gran apoyo de la justicia. Y a veces eso es muy difícil porque ya en muchos de nuestros países se les ha metido el tema del narcotráfico en las instituciones políticas, en las instituciones financieras, en las instituciones de seguridad, en las Fuerzas Armadas. Entonces ya no es tan fácil. Ahora, esto, amigos y amigas, no quiere decir que los sistemas de seguridad estadounidenses, cuando trabajan en nuestros países, no recopilen toda esa información, no la analicen ni la reporten. Y le digo, mucho de esto no tiene nada que ver. Acá no estoy hablando de espionaje. Vean los videos que hablé cuando el espionaje, y va a ver que son constantemente. Acá estamos haciendo investigaciones. Lo que ocurre es que muchas veces en nuestros países tenemos narcotraficantes asociados con todo el grupo social, particularmente en países que son más pequeños, con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, con la justicia, con las fuerzas financieras, con negocios, y esa información se va recopilando. Si hay gente confiable, obviamente la compartimos, pero a veces, esto ustedes lo saben, lo leen en los medios informativos de vez en cuando hay alguien muy alto en el sistema. Eso no quiere decir que no tengamos toda la información. Ahora, no se la puede compartir esa información a todo el mundo, y aquí es donde mucha gente, aquí amigos, amigas, hablábamos hace unos tiempos atrás de la transparencia. No se puede ser transparente en este tipo de situaciones porque hay muchos conflictos personales entre gente, y hay intereses muy personales en el mundo de la política y de los sistemas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que no recibamos la información. Eso no quiere decir que los buenos policías, los buenos fiscales, los buenos militares, los buenos agentes federales, los buenos jueces no nos proveen. Incluso le digo, hasta periodistas proveen información. Y le digo, irónicamente, hasta los narcos mismos nos proveen información, y esos reportes se hacen, esa información se hace muy profundamente y la tenemos que llevar hacia adelante. O sea, la reportamos, la analizamos, la canalizamos. Entonces, le digo esto, le comento esto porque cuando haga los análisis de cómo funcionan las investigaciones en nuestros países, quiero que entienda que muchas veces cosas que los locales creen que no sabemos, las sabemos antes que ellos, o las sabemos al mismo tiempo, porque hay gente que obviamente quiere proteger a su país, quiere ayudar a colaborar a su país, y una de las formas que saben es que a veces los de afuera van a hacer las cosas mejor que los que hacen adentro. Porque fíjese, y lo dejo con esto, en muchos países los grandes narcotraficantes, hasta que no se los llevó a Estados Unidos presos y los sacó de su país, nadie los tocaba y eran intocables. Amigos y amigas, los dejo con esto porque esto va a continuar en los próximos videos. Los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentario. Un gusto en saludarlos.